Buenos días, mis amados hermanos, qué alegría verlos. Tome por favor su lugar. Bueno, bienvenido hermano Gilbert. Bueno, quiero comenzar la introducción de este mensaje del día de hoy con el mensaje anterior. ¿Recuerdan el mensaje anterior? Estuvimos hablando qué dice la Biblia acerca de la Navidad. Estuvimos hablando hace 8 días, pero también hace 15 días estuvimos hablando qué dice la Biblia acerca de la muerte, Hebreos 9:27. También hemos estado hablando acerca de la maldad. Le quiero hacer un recuento de algunos mensajes que hemos tocado durante este tiempo como introducción a mi mensaje. También vimos de la maldad que dice la Biblia. También estuvimos estudiando apologética, que es la defensa del Evangelio. También vimos quién es Jesucristo, basado en Mateo capítulo 16. También vimos, si recuerdan, dioses paganos en la actualidad y dioses paganos en la historia bíblica. También vimos en octubre el Halloween, fiesta de las tinieblas, que dice la Biblia. También estuvimos viendo la historia acerca de Israel, el origen bíblico del conflicto con los palestinos. También estuvimos viendo la venida del Señor, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. También habíamos visto el juicio de las naciones, Mateo 25. También estuvimos viendo hace como 2 meses amonestación contra las costumbres paganas, Deuteronomio capítulo 18. Pero también estuvimos viendo la nueva vida en Cristo, Efesios 4, 17 al 32. Vimos también la condenación de los falsos profetas, Ezequiel capítulo 13. ¿Sí recuerdan algunos de esos mensajes? Vimos también el Tito capítulo 3. También estuvimos estudiando durante 2 meses y medio, verso a verso, capítulo a capítulo, el libro de Hebreos. ¿Sí recuerdan? Estuvimos viendo los 13 capítulos del libro de Hebreos. Nos tomamos 2 meses y medio. Antes de eso también habíamos visto Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. También estábamos viendo malos y falsos pastores, que dice la Biblia. También hablamos del pontífice romano, cuando se posicionó el pontífice actual. También vimos la historia de Dios desde el Génesis, vimos la importancia de la salvación. También hemos abarcado si es Jesús realmente Dios. También vimos otro mensaje hace como 3 meses, porque por fe andamos, no por vista, basado en 2 Corintios 5:7. Vimos también una iglesia imperfecta. Recuerden que no hay iglesias perfectas, sino hablamos de una iglesia imperfecta. También vimos un mensaje que se llamaba partícipes de la naturaleza divina, 2 de Pedro capítulo 1. Vimos acerca de la pereza, un buen mensaje. La pereza, un mal que acarrea pobreza. Ese mensaje debería verlo, no solamente este sino todos. Vimos también el conocimiento de las Escrituras, un fundamento para la vida cristiana. Vimos la sabiduría de Dios, un regalo invaluable. Hablamos también de la deportación, el caso que viven los hermanos venezolanos. Estuvimos viendo ese mensaje porque la Biblia habla de la deportación. También vimos la dádiva de Dios, Romanos 6:23. También vimos la paga del pecado, también allí en Romanos capítulo 6. La burla contra Dios, un camino sin retorno. También estuvimos hablando de la persecución, exactamente hace 1 año. Recuerdan que a final de año hubo un asesinato en Aguachica, Cesar, donde mataron al pastor Marlon Lora, su esposa y sus 2 hijos. Entonces, días después vimos este mensaje de la persecución, un componente de la vida cristiana. También estuvimos hablando de libros apócrifos y libros deuterocanónicos. ¿Y por qué le hago ese recuento? Realmente pues hasta ahí hemos abarcado casi 50 mensajes correspondientes al último año. Y podría seguirle haciendo un resumen del año 2024, del año 2023 y de los cerca de 300 videos que ya tenemos ahí en la página de YouTube y Facebook, que simplemente nos dan certeza y nos dan testimonio de la doctrina que nosotros estamos enseñando. Entonces, cuando alguien quiere hablarle de doctrina, pues ahí tenemos bastantes mensajes para realmente la defensa del Evangelio. Entonces, todo este complemento de enseñanzas de la fe, de la sana doctrina, que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, estudio de las Escrituras, realmente lo que hacemos es alimentar realmente pues a la grey de Dios. Y eso sin contar los discipulados que tenemos los días miércoles, porque también allí abarcamos
capítulos completos, versículo a versículo. Entonces, número 1, le hago todo este recuento para la apologética, que es la defensa del Evangelio, y número 2, para poder exponer las falsas enseñanzas, las herejías que en estos tiempos están proliferando y que van de aumento en aumento. Así que el mensaje que Dios me permite traer en esta mañana tiene como título: herejías en la iglesia actual. Herejías en la iglesia actual. Entonces, por eso le hice realmente este resumen de enseñanzas que hemos tenido durante este año, que son de sana doctrina, y vamos a ver pues realmente las herejías de la iglesia que estamos viendo en este tiempo. Así que vamos a remitirnos inmediatamente a las Escrituras y vamos a ver personajes bíblicos que hablaron realmente de este tema. O sea, es un tema que nosotros debemos exponerlo. Vamos a ir a la carta de Judas. ¿Sí recuerdan a Judas? No Judas Iscariote, sino Judas, ¿quién? El medio hermano del Señor Jesús y hermano de Santiago. Recordemos que Judas fue líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, y este Judas era hijo obviamente de María y de José, y había sido criado como hermano del Señor Jesús. Este Judas es el autor, obviamente, en el Nuevo Testamento de esta carta que vamos a estudiar el día de hoy. Y en Judas 1:1 dice, o más bien Judas se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces ahí podemos darnos cuenta que es hermano, medio hermano del Señor Jesús. Y él habló de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. También la carta de Pedro nos habla de falsos pastores, de falsos maestros, pero el medio hermano del Señor Jesús habló realmente de este tema. Dice Judas 3, tiene un solo capítulo esta carta. Entonces sería Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Recuerda que vimos un mensaje hace días que hablábamos que no debíamos contender, pero obviamente en el sentido de las contiendas, de las disputas, de las peleas. Pero aquí sí dice que debemos contender ardientemente por la fe. O sea que encontramos que Judas tenía ese celo realmente por el Evangelio. Judas tenía ese celo realmente por la sana predicación del Evangelio. Porque no solamente en ese tiempo tenemos falsos profetas y falsos maestros, sino que en la iglesia primitiva ya habían falsos profetas, habían hermanos que se habían apartado de la fe. Entonces él dice que es necesario que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Continúa diciendo en el versículo 4, dice: porque algunos hombres, o sea, no dice todos, dice algunos, han entrado encubiertamente. ¿Qué es entrar encubiertamente? Pasar desapercibido, ¿cierto? Como que se filtran. Entonces dice que algunos hombres habían entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres como impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces encontramos que el destino de las personas que no creen y rechazan el Evangelio, ¿cuál es? Destrucción. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí se refiere a los ángeles caídos. Dice: los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice también: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Versículo 8 dice Judas: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel, mi tocayo, dice, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí también encontramos otra enseñanza, que nosotros no reprendemos al diablo. ¿Quién es que lo reprende? El Señor. Por eso Judas dice: el Señor te reprenda. Cuando encontramos las doctrinas que dicen: yo te reprendo y yo te echo fuera, y desatan al diablo y vuelven y lo atan y le dan 2 vueltas, pues eso no es lo que enseña realmente la palabra de Dios. Siempre debemos decir: el Señor te reprenda. Versículo 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, ¿por qué? Por lucro, por billetico, por moneda, por los chelines, en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Continúa diciendo Judas: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, que no apacientan las ovejas, sino se apacientan a sí mismos. ¿Sí conocen hoy en día, dentro de estas herejías, pastores que se apacientan a sí mismos? Que visten bastante bien, comen muy bien, tienen buenos carros, pero con los hermanos son bastante duros. Dice: son nubes sin agua, llevadas de allá para acá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué fuerte la palabra, ¿no? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto tiene que ver con los falsos pastores, con los falsos maestros que hablan herejías. Y hoy en día, yo no sé, pues yo soy uno de los que a veces veo videos o me envían videos, ¿cierto? Hoy en día hay tal vez 2 o 3 canales que son de la apologética, de la defensa del evangelio, y ellos hablan mucho de las herejías que se ven hoy en día, y es bueno que nosotros las miremos y las corroboremos siempre con las escrituras. Entonces, hablando de herejías, ¿quién sabe qué es herejía? Si todos tenemos claro ese concepto de qué es una herejía, no tiene nada que ver con el almuerzo. Una herejía, según el diccionario de la Real Academia, define una herejía con relación a una doctrina religiosa. Dice: y es algo con un error sostenido con obstinación, arrogancia, terquedad y tenacidad. O sea, que es cuando un ministro, porque dice que lo asocia a la doctrina religiosa, cuando un ministro está enseñando algo que no enseña la palabra de Dios, está enseñando un error. ¿Y qué pasa? Que se mantiene en su error. Me gusta como lo dice Tito. Vamos a mirar Tito capítulo 1. Tito lo presenta como un contumaz. Recuerda que hace también unos mensajes atrás les enseñé qué significa un contumaz. Un contumaz significa un rebelde, un testarudo, terco, porfiado y empecinado en mantener un error. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando un predicador, un ministro del evangelio predica una falsa doctrina, predica un error y se sostiene en su error, entonces es un contumaz. Entonces significa que es un rebelde, que es un testarudo, que no entiende, porque de pronto pueda que cualquier pastor, igual ese servidor, yo me pueda estar equivocando en algún concepto bíblico, pero si yo corrijo con las escrituras, o cierto, o un hermano me corrige, pues obviamente pues uno vuelve al camino. Pero el problema es cuando la persona persevera en su error. Pero hoy en día vemos unos errores impresionantes en la iglesia actual de este tiempo. Mire cómo lo dice Tito 1:10. Dice: porque hay muchos contumaces. Entonces, si lo traemos al lenguaje actual, diría Tito: porque hay muchos rebeldes, testarudos, tercos, porfiados, empecinados en mantener un error. Dice: habladores de ¿qué? De vanidades. Aquí entran los predicadores de la falsa prosperidad, que solo hablan de dinero, solo hablan de materialismo. Dice: y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice: a los cuales es preciso, ¿qué tenemos que hacer? Tapar la boca. Pero no es que vamos a ir a cogerlos allá y cierto y a tapar. No, lo hacemos con la sana doctrina, lo hacemos con el evangelio. Por eso les cité todos esos
mensajes, ese título de mensajes que predicamos durante este año que el Señor nos permitió. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tapando la boca de esos herejes, de esas personas que están desviados de la verdad. Y mire lo que dice Tito, dice que trastornan casas enteras, enseñando por qué. ¿Por qué lo hacen? Ahí está, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Por eso dice en Timoteo, 1 Timoteo 6:10, dice, porque el rey de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí tiene un beneficio, pero lo malo es el amor al dinero. Dice, por el cual codiciando muchos se desvían de la fe. Y aquí presenta a Tito a estos contumaces, a estos herejes que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Clara la escritura? Bastante clara. Sí ve la importancia de escudriñar realmente la palabra de Dios. Y algo que tienen las herejías es que destruyen y desdibujan la labor del evangelio, del verdadero evangelio, porque nosotros podemos entender de pronto qué es herejía, de pronto podemos entender qué es un falso pastor, qué es un falso maestro, pero el mundo afuera no lo entiende, el mundo no sabe discernir. Entonces, ¿qué hace el mundo? Dice, todos son igualitos. Por eso es que le dicen a ustedes, sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, oiga, no vaya donde ese pastor, porque todos los pastores son iguales, son ladrones. ¿Sí le dicen eso? Claro, eso es lo que nos dicen por el mal testimonio que están mostrando realmente estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos herejes. Por eso nosotros debemos tapar la boca con la sana doctrina. Dice 2 de Pedro 2:1, que también habla de los herejes. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento. Dice, como habrá entre vosotros ¿qué? Falsos maestros. O sea que el apóstol Pedro nunca dijo que no lo iba a haber. Él dijo, van a haber falsos maestros. Dice que introducirán ¿cómo? Encubiertamente, lo mismo que decía la carta de Judas, herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos ¿qué? Destrucción repentina. Y lo más triste, dice, y muchos ¿qué? Seguirán sus disoluciones, sus falso evangelio, sus falsas enseñanzas, muchos. Y la pregunta es, ¿por qué muchos siguen esas enseñanzas? Y la respuesta es muy sencilla, porque no escudriñan la palabra de Dios. Yo fui uno de esos que por muchos años, cerca de 8 años, nos comíamos todo enterito. Eso no masticábamos, sino todo, amén, aleluya, gloria a Dios, creyendo de que ese evangelio que presentaban como que glorioso, como que de maravilla, como que de lugares de cierto de postura, que nos comíamos ese evangelio porque no escudriñábamos la palabra de Dios. Entonces, en un tiempo posiblemente nosotros fuimos muchos de esos que dice la carta de Pedro, pero como ahora escudriñamos la palabra de Dios, entonces obviamente pues ya no nos dejamos engañar. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? Es Cristo, es su palabra. Y por la causa de esas disoluciones, de ese falso evangelio, es que el evangelio es blasfemado. Entonces, cuando alguien, vuelvo y le digo, cuando alguien que no conoce de Dios habla mal del evangelio, habla mal de la Biblia, es por los malos ejemplos que se ven afuera. Porque el evangelio como tal, el evangelio es de bendición, el evangelio bendice vidas. Pues lo digo yo primeramente, no sé si ha bendecido la vida suya, pero realmente lo que hace el evangelio, el Señor Jesús, es bendecir nuestras vidas, transformarlas como a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, ya teniendo una definición bíblica de qué es una herejía, de qué es un contumaz, vamos a revisar algunas herejías que se han vuelto virales en estos últimos tiempos y vamos a examinarla a la luz de las Escrituras. Son miles, solo cogí unas 4 o 5, porque nos quedaríamos aquí por lo menos, yo creo que semanas enteras hablando de todos esos falsos testimonios que estamos viendo hoy en día. Le hago la pregunta, ¿sí ha visto usted falsas herejías, o sea, herejías, engaños, mentiras? ¿Sí las ha visto?
¿O no las ha visto? ¿O solo ve el Corintellado? ¿O solo ve la Rosa de Guadalupe? ¿No? Entonces, obviamente, claro, a veces, como hoy en día es tan asequible las redes sociales, bien sea por aquí, bien sea por allá, bien sea por el YouTube, siempre están, como dicen, saliendo a flote estos falsos pastores, estos falsos maestros, y salen con unas herejías que yo digo, ¿cómo carajos, perdónenme la expresión, cómo pueden creer que eso es verdad? O sea, pero lo dicen con una certeza, con una afirmación que ellos piensan que eso es verdad. Por eso es un contumaz, o sea, es un rebelde que se afirma realmente en su error. Pero nosotros hacemos lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos 17:11. ¿Sí recuerdan qué hacían los hermanos de Berea? ¿Iban a comer tamal a la iglesia? No. Los hermanos de Berea en Hechos 17:11 dice que corroboraban con las escrituras para ver si lo que hablaba Pablo y Silas era verdad. Y lo mismo hacían los creyentes en el Antiguo Testamento en Nehemías 8:8. Que ella que estaba estudiando las escrituras tal vez había leído este versículo, pero no le había puesto atención. Pero en Nehemías 8:8 habla de que los creyentes de ese tiempo hacían lo mismo que estaban haciendo los creyentes de Berea en Hechos 17:11. Qué maravilloso es, ¿no? Entonces comencemos, vamos a comenzar con algunas herejías. Hay una señora que se llama la pastora Lisney Defon. ¿Sí la has escuchado, Andrés? Claro que sí. Ella dice, o ella afirma, que Cristo pagó únicamente el 60% de nuestra salvación y que el otro 40% tú te lo tienes que ganar. ¿Y cómo se lo gana? Ay, pues con las ofrendas, con los diezmos, con los pactos. Sencillo, ¿no? Pero ¿será esto verdad? Vamos a ver qué dice la escritura. Entonces, claramente para nosotros, pues esto es una herejía, es un falso evangelio, es una mentira diabólica. Eso no dice la Biblia. Cogí algunos versículos para contrarrestar esta herejía. Dice Colosenses 2:10, dice, y vosotros estamos medio completos en Él. Completos, pero tal vez esa señora entiende que no estamos completos, que estamos medio completos, que estamos al 60%, cuando dice la escritura que vosotros estamos completicos en Él. Dice, Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Algo que tú y yo entendemos como cristianos es que la obra de Jesús fue completa. La obra de la cruz, ¿cómo fue? Perfecta, consumada, no necesita añadiduras. Y la obra de la cruz es suficiente para la redención, o sea que no es por esfuerzos humanos. Ahora no se me va a ir a otro extremo. No, pues como no hay que hacer ningún esfuerzo, entonces no me voy a esforzar el domingo a ir a la iglesia. Y no me voy a esforzar por ser un buen esposo y una buena esposa, un buen trabajador. No. Obviamente las obras son el resultado de decir que amamos a Dios y tenemos temor de Dios, pero no somos salvos por obras. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tiene vida a medias ni una vida condicionada. Entonces así, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? Nada. Así de sencillo. Pero somos salvos por gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo? ¿Por medio de las obras? Por medio de la fe. ¿Y en la fe en quién? ¿En el Padre Chucho? ¿En el Pontífice Romano? ¿En María? ¿En los santos? No. Salvos por medio de la fe en Jesús. Recuerden que Hechos 4:12 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Es Jesucristo. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y continúa diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces yo creo que esta señora Lisney Defon debería leer un poco más la Biblia para enterarse de que realmente la obra de la cruz fue completa y perfecta. Pero ellos lo hacen, como dice la carta de Judas y la carta de Pedro, lo hacen por ganancia deshonesta, pensando añadirle. Y no podemos añadirle, no es por esfuerzos humanos. Y alguien tal vez dirá, bueno, pastor, podemos hablar de las herejías, pero no hable con nombre propio, pastor, porque
pobrecitos, no. Vamos a encontrar que el mismo apóstol Pablo hablaba con nombres propios. Y podemos hacerlo, porque estamos desenmascarando ¿a quién? A los herejes. Pueda que este video lo vean 20, 30, 50 personas, pero por lo menos si hace efecto que alguien pueda corroborar con la escritura. Segunda Timoteo 2, 17 al 18, para darnos cuenta que Pablo instruye a Timoteo acerca de la verdad y habla con nombres propios. Dice Pablo a Timoteo: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Fileto. Dice que se desviaron de la verdad. O sea que este par, estos dos, este dúo, caminaron en la verdad. Pero dice Pablo que ¿qué pasó? Llegó un momento donde se desviaron de la verdad. Y hoy en día le pasa a muchos hermanos en muchas iglesias eso, que vienen bien, pero en un momento a otro ¿qué pasa? Que se desvían. ¿Alguna vez usted se ha desviado? De alguna forma. Yo puedo ir en mi carro, de pronto Charlie va para Boaté y resultó por ahí en Miraflores. Se perdió, ¿cierto? El problema no es desviarse, el problema es volver al camino. Porque cualquiera puede en un momento desviarse por una mala enseñanza, ¿cierto? Por un mal concepto, por un mal pensamiento. Pero la cuestión es que regresar a la verdad, al camino. Dice: pero estos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y estaban trastornando la fe de algunos. O sea que aparentemente estaban como estos pastores de hoy en día, estos falsos pastores, trastornando la fe de algunos. Y la forma de trastornar la fe es con la manipulación. No hay otra forma, porque cuando se manipula el evangelio es para sacar un provecho. Entonces el apóstol Pablo, con nombres propios, los está poniendo al descubierto. Él no dice: hay dos hermanos por ahí, ¿cierto? Él dice: Himeneo y Fileto. ¿Qué nombrecito? No le va a poner usted a su nieto ni a su sobrino de esa manera, ¿no? Otra herejía de esta señora, Lisney de Fon, que es la esposa de Otoniel Fon, la mamá de Fon y de todos los Fones y del iPhone, y tiene un iPhone. Dice: ella asegura que el que no diezma, dice que no entra al reino de los cielos. Caramba, o sea, ¿cómo? Yo digo, ¿de dónde sacan esto? Que el que no diezma no entra al reino de los cielos. Asegura esta pastora durante una prédica que el que no diezma está robando a Dios y que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Lo que está haciendo ella es una mala, pésima y una perversa exégesis. ¿Sí recuerdan qué es una exégesis? Exégesis es un análisis minucioso del texto. Entonces, cuando estudiamos un versículo, una palabra, estamos haciendo una exégesis. ¿Qué significa? ¿A quién le estaba hablando? ¿Por qué le estaba hablando? El contexto histórico. Eso significa hacer una buena exégesis. Y cuando se hace lo incorrecto, se llama eisegesis, ¿cierto? Algo parecido. Entonces esta mujer lo que está haciendo es una mala exégesis, está trazando mal la palabra de Dios. Y ella obviamente coge un texto que lo va a sacar de su contexto, porque coge 1 Corintios 6:10. Dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí iba lo más de bien. Pero ella luego coge y se va a Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10, que es el texto favorito de los teólogos de la prosperidad. Mire lo que dice: ¿robará el hombre a Dios? Dice: pues vosotros me habéis robado. Entonces ella por eso dice que los que no diezman están robando a Dios. Y el borreguito, el que no estudia la palabra, dice amén, y empieza a diezmar con temor, porque le está colocando una carga, está manipulando. Recuerden, no tengo el tiempo, pero yo les he explicado acerca de Malaquías 3 del 8 al 10. Ahí tenemos que mirar el contexto histórico. Se lo voy a leer y ya le explico. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijimos: ¿en qué te hemos robado? Dice: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Este texto a mí me lo implantaron durante 8 años y uno daba por temor, a veces por obediencia, pero muchas veces por temor. Y por eso esta mujer, esta pastora Lisney Defon, dice que los que no diezman están robando a Dios, y con estos 2 versículos sacados completamente de su contexto. Recuerde que Malaquías capítulo 3 no lo puedo aplicar a la iglesia del día de hoy, porque ¿a quién le estaba hablando, hermano Gilbert, el escritor? A la nación de Israel. Por eso dice, la nación toda me había robado. Le está hablando a un pueblo judío. ¿Es usted judío? De pronto jodido a ratos, pero no somos judíos, ¿cierto? Somos la iglesia de Cristo. Entonces este Malaquías no le está hablando a la iglesia de Cristo, sino le está hablando ¿a quién? A la nación de Israel. Dice, trae los diezmos al alfolí. Cuando habla de diezmos, habla de plural. Y recuerde que en Deuteronomio capítulo 14 habla de los diezmos. Y recuerde que habían varios diezmos y no eran precisamente plata, era lo que producía la tierra, ¿cierto? Las cosechas y el fruto del ganado. Y ese diezmo diezmaban eran los que tenían obviamente heredad, los que tenían terreno, y esos diezmos tenían un uso específico. Estaba el diezmo levítico, estaba el diezmo de los diezmos, estaba el diezmo para viudas, huérfanos y extranjeros, pero eso era ya del Antiguo Testamento. Lo que yo quiero que usted entienda es que el diezmo no es para la iglesia de este tiempo. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces en este año este servidor les pidió el diezmo a ustedes? Ninguno, porque yo no puedo malutilizar la palabra, sobornar con la palabra, porque lo único que enseñó Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 9:7, dijo, cada uno de como propuso en su corazón. Dice, no por necesidad ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Y una pregunta que ningún teólogo de estos de la prosperidad pueden responder es: porque si el diezmo era tan importante, ¿por qué el apóstol Pablo en sus 13 cartas paulinas jamás habló del diezmo ni lo impuso? Porque eso era de la ley, así de sencillo. Pablo habló de ¿qué? De la ofrenda voluntaria. Claro, la ofrenda voluntaria sí es bíblica. Dice, como cada uno haya propuesto, así que ya no es un porcentaje, ya no es una medida, sino según cada uno haya prosperado. 1 Corintios 16:2 también dice, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Dice, cada uno de vosotros, dice, ponga aparte algo. Dice, según haya prosperado. Dice, guardándolo para cuando yo llegue, entonces no se recojan ofrendas. Entonces sí ve que claro fue Pablo al afirmar obviamente del tema de las ofrendas, pero sí Pablo establece una ley, y yo poco les hablo de esta ley porque este versículo que yo les cito en 2 Corintios 9:6, algunos también lo utilizan para manipular, pero es una ley. Mire lo que dice antes de 2 Corintios 9:7, dice, pero esto digo, ¿qué dice Pablo? El que siembra escasamente, ¿qué pasa? Escasamente segará, y el que siembra generosamente también segará. O sea que sí hay una ley cuando uno da de lo mejor, cuando uno bendice la obra de Dios, porque es una ley. Eso es como el que trabaja la tierra, pues cuando abona la tierra, cuando le echa buena semilla, pues posiblemente va a recoger una buena cosecha. Pero si no le echa sino 2 o 3 semillitas, pues así mismo va a recoger. Eso es una ley que establece Pablo, y lo hacemos obviamente con el versículo siguiente, 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. Por eso no manipulamos a nadie, y a nadie le metemos la mano al bolsillo, y gracias a Dios no tenemos necesidad, porque Dios prospera, bendice mi trabajo, y yo vivo de mi trabajo. Yo no vivo de las ofrendas de la iglesia. Hermano Gilbert, que nos ayuda a llevar la contabilidad, pues realmente escasitamente, arañando a veces alcanzamos para cubrir la renta, pero a ninguno de ustedes le decimos, oiga hermano, estamos colgados, mira a ver. No tenemos necesidad de eso. Y le pido al Señor que nos permita seguir con esa correcta doctrina. Predicamos el Evangelio porque amamos a Dios, porque nos apasiona predicar la palabra de Dios, y no lo hacemos obviamente por ganancia deshonesta. Aunque si uno se va a la Escritura, no me voy a meter ahorita en eso, pero dice, el que trabaja el Evangelio
dice coma el evangelio. ¿Qué significa? Que hay pastores como el pastor José, como el pastor Carlos, que se dedican tiempo completo a la obra, y ahí sí pues la iglesia, pues ellos tienen como dicen, el derecho obviamente de tomar de la obra para su sustento. En mi caso no, pues obviamente en mi caso y de muchos pastores, porque de los que trabajamos, y mientras que el Señor permita pues poder trabajar, como decía Pablo, con estas manos para no ser gravoso a ninguno de los hermanos. ¿Está entendiendo el mensaje del día de hoy? Acerca de las herejías en la iglesia actual. Vamos a ver otras herejías. Ya vimos dos. De la señora está Lisney de Fon. Entonces ya sabe que la salvación fue completa, no solamente fue el 60%, y lo que ella argumenta de que los que no diezman no van al cielo, eso es una mentira, un engaño, una herejía, es una falsa profeta. Y si no se arrepiente de su pecado, pues la condenación va a venir en el día del juicio. Hay otro pastor evangélico, y tristemente digo que evangélico porque son los pastores evangélicos los que más están metidos hoy en día en herejías. No todos, pero muchos de ellos, que llamándose pastores cristianos y evangélicos. Hay un pastor evangélico que vende casas y terrenos en el cielo, le gusta el sector inmobiliario, hasta por $100,000. Esto acontece en la denominada iglesia, creo que tengo una gracias, en la iglesia cristiana del final de los tiempos en México, que ha realizado ofertas similares anteriormente, vendiendo el metro cuadrado celestial a $250. ¡Qué barbaridad! Y aceptan diversos métodos de pago digitales como PayPal, Visa y Mastercard. ¡Qué vergüenza! Diversas reacciones se generan en redes sociales por el negocio redondo que ofrece este pastor evangélico de nombre Avaricio. Oiga, no, el nombre le cayó como anillo al dedo. Avaricio, quien se volvió viral tras asegurar que está vendiendo casas y terrenos en el cielo a precios que van desde los $5,000 a los $100,000 según el gusto del cliente. Este religioso desató una gran polémica con su nuevo emprendimiento. Calificó el servicio como una bendición divina destinada a quienes quieren asegurar un lugar en la eternidad. ¿Será esto verdad? No, eso es una mentira, eso es un engaño. O sea, yo digo, ¿de dónde sacaron esto? Esa sí es la mamá de las herejías. Comerciantes de la fe, mancilladores de la carne. Pero vamos a ver que Jesús sí habló de moradas celestiales, pero no a precio. Vamos a mirar. Él no habló de pagar un precio o con una moneda terrenal, sino que Jesús pagó el precio ¿cómo? Con su preciosa sangre. Lo dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero el hermano avaricio, a quien yo envío, las va a ofertar. Eso entendió el hermano avaricio, pero no dice eso la escritura. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice Jesús, yo lo hubiera dicho. Dice Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez, su segunda venida, y os tomaré a sí mismo, el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que ¿para quién son las moradas celestiales? Para los salvos. ¿Y el precio cuál es? Ya lo pagó Jesús en la cruz. No tenemos que pagar nada, hermano avaricio. Si algún día ve este video, no tenemos que pagar absolutamente nada. Arrepiéntase de su pecado. Mire que Jesús no prometió éxito y prosperidad si lo adoras. ¿Sabe quién fue el que prometió eso? Satanás. Muy bien, hermano Andrés, está leyendo mal la Biblia. Veámoslo en la escritura, Mateo 4, del 8 al 10. Le repito otra vez, no fue Jesús quien prometió éxito y prosperidad material, sino fue ¿quién? Satanás. Mateo 4, del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Está hablando de la tentación de Jesús, el contexto. Entonces el diablo llevó al Señor a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Sí ve quién fue que lo prometió? Yo muchas veces he leído este texto y yo digo,
donde no hubiera sido Jesús quien hubiera sido llevado a ese monte, sino uno de nosotros, ¿qué cree que hubiera pasado? Que el diablo te lleve a un monte muy alto y te muestre todos los reinos de la tierra. Hermanito, todo lo que usted ve va a ser suyo. Facilito, póstrese y adore. Y eso es lo que muchas personas hoy en día hacen con los pactos satánicos. Gente que entrega su vida al diablo por la fama y el dinero. Se dice, no me consta, que muchos artistas que tienen una música horrenda, ese Bad Bunny, que esa música, bueno, no quiero aquí repetir, horrible, y se dice que son personas que posiblemente han hecho un pacto con las tinieblas. Por eso tienen tanto éxito, tanta fama y tanto dinero. Pero usted se da cuenta que el final de ellos termina siendo un desastre, una desgracia. Entonces el que prometió el éxito y la prosperidad no fue Jesús, sino fue el diablo. Pero mire lo que le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Donde hubiera sido el hermano avaricio, hubiera dicho: ¿dónde le firmo, compadre? ¿Qué hay que hacer? Pero como fue Jesús, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y no le dijo nada más. No le dijo: y por hacer eso te vendrá bendiciones hasta que sobreabunde. No le dijo eso. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios viene, como dice Mateo 6:33: busquen primeramente ¿qué? Y lo demás viene por añadidura. ¿Usted quiere ser bendecido, prosperado en victoria? Cumpla la palabra. Busque primeramente el reino de Dios, su palabra, y créame que la bendición, lo material lo va a empezar a seguir. Y yo lo digo, en mi caso lo puedo decir por testimonio. Hace ya cerca de más de 20 años que conocemos del Señor, y Charlie y Mirellita son testigos que hubo un tiempo que estábamos más quebrados que bulto de canela. Estábamos mal económicamente, pero empezamos nuestro caminar en el Señor, obedeciendo, y hoy en día estamos acá y he visto la bendición de Dios en mi trabajo, en todo lo que hago económicamente, y es la obediencia a Dios. Dios no es deudor de nadie. Entonces, bueno es Dios. Entonces, si usted tiene una situación, y porque a veces los hermanos piensan que es que el pastor es el único que prospera. No, eso es una mentira. Todos, el Señor no hace acepción de personas. Simplemente obedezca la palabra, sea diligente, sea esforzado, deje la pereza. Porque a veces hay hermanos que, no de acá, no, pero otros hermanos que son las 11 de la mañana y hasta ahora están levantando. Yo el día de hoy tuve que trabajar en la compañía donde trabajo. Hoy salí de mi casa a las 3:15 de la mañana, fui, trabajé, a las 7:20 ya estaba en mi casa y ya prácticamente tenía los chelines en el bolsillo. Esa es la bendición de Dios, dejar la pereza a un lado. Ya me dijeron: toca trabajar, y yo dije: listo. No me dio pereza, me acosté anoche tempranito, y qué bueno. Entonces, todo en la vida requiere un esfuerzo, metas. Tenemos que colocarnos metas, ahorrar. No es el tema de hoy, pero ahorre, no se coma todo. Tenga un proyecto de vida, un proyecto de vivienda. Visualícese a 5, a 10, a 15 años. Yo soy uno de los que le digo a mi esposa que Dios permita que cuando tenga unos 55 años ya no estar trabajando secularmente, sino estar dedicado completamente a la obra. Pero para eso tengo que esforzarme estos años, hacer ahorros, inversiones. La primera inversión es mi casa. Continuemos, me salió un poquito del tema, pero son cosas que a veces no es necesarias. Vamos a ver otro caso de herejías en la iglesia actual. Otro pastor evangélico, otro hermanito que se desvió de la fe. En Honduras generó una fuerte controversia. Yo vi este video tras solicitar a uno de sus feligreses que le entregara un terreno. El pastor, identificado como Jorge Pompa, fundador del Ministerio Internacional Fuente de Vida, pero no sé qué Fuente de Vida será, porque pidiendo públicamente a una persona que iba por primera vez de entregar un terreno. Y ahí está el video. Si quiere yo le mando, usted me dice, yo le mando el link. Esto no es mentira ni me lo estoy inventando, sino fue algo que pasó, y fue una vergüenza. Esos días ese video se volvió viral, tanto en lo cristiano como en lo secular. Y le estaba diciendo a este hermano que tenía que donar un terreno, y no era un terreno pequeñito, era una herencia que le había dejado su familia,
un gran terreno que valía millones. Y el hermanito Jorge Pompa, primo hermano de don Avaricio, diciéndole al hermano que tenía que sembrar ese terreno y que Dios le iba a morir a bendecir. Qué vergüenza, qué triste es esto. Y una persona que iba por primera vez. Yo creo que eso es para coger y salir de un lugar de eso. Yo le digo a ustedes con mucho respeto, el día que ustedes vean algo en esta congregación que no está alineado a la palabra y que perseveramos en un error y una mentira, ¿qué tiene que hacer? ¿Darme palmaditas? No, o sea, pastor, exhórteme y venga y me da una cachetada, me despierta, qué sé yo. Y ahí sí se va al lugar. Pero lo triste es cuando personas se van de la iglesia, de una iglesia como esta, cuando les predicamos la sana doctrina. Porque la palabra de Dios ofende. La palabra de Dios no da palmadita. Cuando yo hablo la palabra de Dios, ella ofende. Y hay personas que se ofenden con la verdad del evangelio. Y recordemos que Jesús fue muerto, golpeado por hablar la verdad. Juan el Bautista, decapitado por hablar la verdad. Y si seguimos contando, todos los apóstoles fueron perseguidos, echados en aceite, echados a los leones, crucificados por hablar la verdad del evangelio. Continuemos. Hermano Jorge Pompa, si algún día ve este video, arrepiéntase de su pecado. Deje de estar robando, trabaje. Segunda de Pedro 2:3. ¿Por qué sucede esto? Dice la escritura. Dice, ¿y por qué? Ayúdenmelo a leer. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con mentiritas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que estos hermanos que están haciendo, o medio hermanos, porque no son hermanos, que están haciendo o están enseñando esta clase de herejías y mentiras, ¿qué pasa? Que dice que su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es delicado. Cuando yo escucho a alguien que dice, voy a abrir una iglesia, y está pensando en negocio, en plata, pues no sabe lo que está diciendo. Porque esto no es con ánimo de lucro. Avaricia, dice, harán mercadería vosotros con palabras fingidas. Recuerde que raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia, la avaricia. Hablando de avaricia, también el conocido pastor guatemalteco Carlos Enrique Luna Arango, más conocido como Cash Luna, desde el año 2018 está siendo investigado por el presunto, porque no lo han comprobado, presunto lavado de activos y su presunta conexión con Marjorie Chacón, narcotraficante alias la Reina del Sur. Estos días salió un video, no sé si algunos de ustedes lo vieron, una entrevista de un piloto, que era el piloto de este narcotraficante, hablando acerca de eso, hablando de este pastor. Y lógico, pues usted se explica cómo en Guatemala, Centroamérica, que es una nación bastante pobre, este hombre construyó un megacoliseo de cerca de 40 millones de dólares. ¿De dónde salió tanta plata? Bueno, no juzgamos, sino pues están los vecinos amanecidos. Esta mañana, como le digo, que salí a las 3:15 de la casa, es triste. Subí aquí por el barrio y impresionante la cantidad de gente amanecida, borrachos. Iba por la avenida Ciudad de Cali y 4 personas en moto iban borrachos. Yo me alejé en mi carro, me fui por un lado porque yo dije, ¿a qué hora se va un bendito de estos debajo de una llanta y lo meten en un problema? Pero yo solamente veía eso y decía, esa es la consecuencia de una vida sin Dios. Y yo decía, y yo iba a mi trabajo y decía, Señor, gracias porque tú me permites descansar, dormir y voy a mi trabajo. Pero veía realmente la situación y por eso hablamos hace 8 días de la Navidad. Eso no es Navidad, eso es una vagabundería, es un engaño, es una mentira. La Navidad, la verdadera Navidad es tener a Cristo en el corazón. Se celebra el nacimiento de Cristo no en un pesebre, sino en el corazón de las personas. Volvamos al tema después de esta breve pausa. Entonces este pastor Cash Luna lamentablemente está siendo investigado por esto. Esperemos qué pasa. Hay otra mujer que se llama la profeta Ana Maldonado. Ella es santandereana. Y una de las herejías que tiene ella es que
un punto de dólar de algo que ve en el cielo. Ella habla dentro de sus herejías del grado en que la intercesión es posible, que puedes hacer algo con solo hablarlo, lo puedes crear. Ella dice que da órdenes a los ángeles para que traigan sus joyas, su dinero. Dice que Dios creó a Adán embarazado. Y una cantidad de herejías impresionantes, que no creo que únicamente se las cree ella. Recordemos que ella se había divorciado de su esposo, que porque supuestamente Dios le había dicho. ¿Sí recuerdan? Ella se divorció del pastor Guillermo Maldonado, se divorciaron, ella se fue a vivir con otro hombre, porque Dios le había dado la orden, no le funcionó, y luego regresó, quería regresar con Guillermo Maldonado, y volvió y dijo que era que Dios le había dicho que ya no, que se devolviera. Eso es una mentira, que Dios me dijo, que Dios me habló, que fue que sí. No. Entonces, sumado a ello las falsas profecías de aquellos que se autodenominan apóstoles y profetas, que hacen llover escarcha de oro en sus reuniones. ¿Sí los ha visto? Aquí lo único que de pronto cada vez es como el polvo, porque hay mucha tierra, entonces llueve pero polvo, pero no es de oro sino polvo de tierra. Guillermo Maldonado, hablando de Ana Maldonado, Guillermo Maldonado afirma que el pecado original de Adán y Eva fue el no diezmar. ¿Sí lo escucharon? Eso es reciente. Y que por esta causa Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. ¿De dónde carajo sacan esto? Si cuando yo leo Génesis capítulo 3 nos habla de la desobediencia del hombre, ahí está claramente. La causa por la cual Adán y Eva fueron sacados fue por desobediencia, pero no por no diezmar, sino por no haber obedecido al mandato de Dios. ¿Si es así o no es así? Pues eso lo dice el capítulo 3. Si siguiéramos con las herejías, tristemente y lastimosamente, porque era un artista que su música al principio era muy sana, Jesús Adrián Romero, que hacía música inicialmente para Dios, con unas canciones creo que muy bonitas. Él abandonó el cristianismo y ahora se cataloga como panenteísta, que se refiere a un proponente, un seguidor del panteísmo. Creo que ese término lo ven en psicología, que es una cosmovisión teológica y filosófica profundamente sofisticada que busca encontrar un equilibrio armonioso entre la trascendencia y la inmanencia de lo divino. No sé qué carajo sea eso, pero el hombre se desvió. Lo estoy leyendo porque así dice el artículo, pero realmente el hombre se desvió de la fe. Y una de sus frases, él llegó a decir que el perro que te calmaba cuando te daban ataques de pánico era Cristo. O sea que tratar de asimilar al Señor Jesús con un perro es alguna de las herejías de este cantante Jesús Adrián Romero, que abandonó el evangelio y ahora pues es más adepto al catolicismo. Qué lástima por él, porque pues luego fue un artista que en su comienzo comenzó bien. No sabemos qué le pudo haber pasado, pero es triste. Herejías. ¿Quieres escuchar más herejías? Tenemos más tiempo porque el almuerzo aún no llega. El almuerzo llega a las 12, entonces tenemos más tiempo. Herejías de todo tipo. Pastores ahora que utilizan tacones y ropa de mujer. Pastor, no invente. No, yo no lo estoy inventando, le estoy diciendo la verdad. Un pastor africano conocido como el apóstol Elías, primo del avaricio, se ha vuelto viral en redes sociales por predicar usando tacones altos. Se le ven hasta bonitos, ¿no? Según sus declaraciones, comenzó a utilizar este tipo de calzado tras recibir supuestamente una instrucción divina que le indicaba hacerlo, que le aliviaría los dolores corporales y le permitiría continuar con la labor evangelizadora. ¿Será esto verdad? ¡Qué mentira! O sea, eso es un engaño del diablo. Veamos qué dice la Biblia. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Aquí es clara la palabra, pero si miramos el contexto histórico, en los tiempos de Deuteronomio, de la ley, yo no creo que existieran los tacones, pero hoy en día entendemos que es una prenda de las damas, ¿o no es así?
O unas enaguas, perdónenme pues eso es algo que utilizan las damas, las abuelas, ¿cierto? O qué otro, bueno, elementos que utilizan, que hoy en día vemos que utilizan los hombres, que uno puede discernir claramente que son prendas realmente de mujer. Y lo estamos viendo hoy en día. Y no solamente en el mundo, en la población LGTBI, sino en la iglesia, los pastores, los ministros, los hermanitos. Recuerde que una de las profecías antes de la venida de Cristo, ¿cuál es? La apostasía, el engaño. Por eso dice las cartas de Pablo que muchos apostatarán de la fe, o sea que abandonarán la fe. Y la apostasía se mete en la iglesia, donde se mete una mentira y se empieza a predicar como si fuera verdad. Esto no lo vamos a detener, esto va a ser cada vez peor. Lo que yo lo estoy mencionando el día de hoy no es nada comparado a lo que pronto vamos a empezar a ver, porque la palabra se tiene que cumplir, pero ya estamos alertas. No es que usted va a decir, eso todas las iglesias son iguales. El pastor Miguel en cualquier momento llega con tacones allá. No me visualice con tacones, porque me gustan son los zapatos varoniles, la ropa de trabajo. Pero está de moda que muchos pastores usen ropas de mujer. Aquí en Bogotá hay una iglesia en la localidad de Chapinero, ya les había hablado también tiempo atrás de eso. Un pastor, si se puede llamar pastor, se hace llamar como el pastor John Botia. Ahí está. Es el primer pastor gay de Colombia. Él hace parte de la comunidad LGTBI y realmente creo que tiene cobertura de la iglesia. Se me fue la cobertura. Metodista, gracias. La iglesia metodista. Y es un pastor que abiertamente realmente es gay, tiene su pareja otro hombre. La iglesia metodista. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9 en base a eso? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los que se ponen ropa de mujer. Pastor de África que pone tacones. 1 Corintios 6:9 dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia es clara, pero en la actualidad muchas personas que se dicen ser cristianos o personas influyentes están viviendo a su propia conveniencia, a su propio parecer. Y claro, cuando viene una figura, una persona que es figura pública y dice que es cristiano e introduce una moda o una desviación o un error, que pasa que muchos jóvenes lo van a seguir. Romanos 1:26 nos ayuda a entender un poquito más. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo ¿qué? Hechos vergonzosos hombres con hombres. Se habla de la homosexualidad, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice: y como ellos, los que se desviaron, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios los suelta, los deja ir, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si que la palabra de Dios no tapa nada, la palabra de Dios, ¿qué hace? Pone al descubierto. La palabra de Dios no avala estas prácticas homosexuales ni todas estas mentiras que estamos viendo. Por el contrario, la Biblia lo pone al descubierto. O sea, nos dice, tengan cuidado, porque pues vemos la consecuencia. Y para ir concluyendo la enseñanza, o sea, podríamos sentarnos aquí a hablar de herejías y cosas que tal vez usted diga, pero ¿cómo es posible esto? En Canadá, Charlie estuvo en Canadá hace un año ya, 3 años que estuvo en Canadá. Yo tengo una tía que está en Canadá, pero allí en el Buen Pastor. Charlie sí estuvo en Canadá. Pues en Canadá las iglesias cristianas se están rindiendo a la ideología de género. La mayoría de iglesias están desapareciendo de sana doctrina de Canadá. Creo que tu hermano también vive en Canadá, ¿cierto? El hermano de Gilbert. Pastores de varias denominaciones de Canadá están alineados a la ideología de género, asegurando que Dios lo permite porque Dios es amor. Ellos dicen eso. Y que Dios no envía a nadie al infierno, que nadie será condenado, es lo que dicen ellos. Y en sus iglesias, en sus altares, en sus púlpitos, ahora todo es con la ideología de género. En las escuelas dominicales, las maestras, ¿qué creen que le están enseñando a los niños? La ideología de género. Y los niños son susceptibles. Por eso ustedes papás que tienen niños o niñas pequeños deben guardar su corazón de eso, porque los niños son una esponjita. Ellos pueden, como dicen, aprender tanto lo bueno como aprender tanto como lo malo. Por eso la importancia de que usted los traiga a la iglesia, de que usted los instruya en el camino de Dios, porque estamos en una sociedad terrible, una sociedad perversa. La inmoralidad está a la orden del día, sino que lo diga aquí la doctora, la psicóloga que estudian casos. Estamos en una sociedad perversa, triste, y la única esperanza que tenemos realmente es Cristo, es la palabra de Dios. Pero el mundo está rechazando a Cristo y la palabra, no quieren acercarse al Evangelio. Aún muchos hermanos se abandonan el Evangelio. Apocalipsis 9:20, permítame unas citas más. Apocalipsis 9:20 al 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando de los juicios finales, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta palabra es profética, es del tiempo final. Son las características de los hombres en los postreros días. Pero si usted se da cuenta, ese carácter lo estamos teniendo hoy en día en la población mundial. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, irrespetuosos a los padres, que no respetan la vida, que matan a una persona por quitarle un celular, una maleta. Los casos que estamos viendo en Bogotá, que es triste, donde se pierde la vida por nada. Así que por esta causa, por su pecado, por su rebelión y su desviación, no serán inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Así que, señores de la ideología de género, no se ofendan, pero la Biblia dice que una persona que hace lo malo, que va en contravía de la palabra de Dios, va a ser lanzada al lago de fuego. No va a ser inscrito en el libro de la vida. Y si ellos no lo creen, pues problema de ellos. Pero la verdad de la palabra se cumple. Y recordemos que la ideología de género fue la desviación sexual por la cual fue destruida Sodoma y Gomorra. Usted lo puede leer en su casa, lea Génesis capítulo 19. Y termino con este último versículo, Juan 7:38. ¿Sí he sido claro en este mensaje acerca de las herejías? Qué bueno.
Gloria a Dios primeramente, que es el que coloca el querer como el hacer, el que permite que expongamos estos mensajes. Tengo muchas veces que esforzarme, estudiar la palabra, mirar documentales, mirar videos para sacar información para poder hacer un bosquejo de estos mensajes. Y termino con este último versículo, Juan 7:38. Para todas esas personas que andan en herejías, en mentiras, porque la cualidad, o llamémoslo así, de muchas personas que si uno les pregunta que si creen en Dios, inclusive a esta pastora Lina Idefón, a Ana Maldonado, a Guillermo Maldonado, si le preguntamos que creen en Dios, nos van a decir que claro, que ellos creen en Dios. Pero Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice el mundo, como dice la filosofía, como dicen los cantantes, como dicen los famosos, el que cree en mí, como dice, tenemos que creer como dice la palabra de Dios. O sea, no hay otra manera. Yo tengo que creer como me dice la palabra de Dios. Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Pero recuerde que si no, la persona no cree como dice la Escritura, van a correr aguas turbias del río Bogotá, por no creer a la palabra de Dios. Por eso al principio del mensaje le hice un recuento del título de los mensajes, porque yo sé que muchos de ustedes no vinieron de pronto algunos, de pronto solo conocen el título, pero usted puede ver, y las personas que nos ven pueden corroborar que son mensajes de sana doctrina. Cuando el hermano Gilbert ha predicado, son mensajes alineados a la palabra de Dios, o el pastor Carlos, o el pastor José, o la persona que el Señor permita, son mensajes alineados a la palabra de Dios. Aquí no hablamos más. Si usted se dio cuenta, hoy cogí muchos versículos, más de cerca de 30 versículos, para exponerles a ustedes las verdades bíblicas del Evangelio. Así que con este mensaje concluimos por este año. Que Dios permita que cada uno de nosotros podamos ir a nuestros destinos, pasar unas felices fiestas en paz en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas. Y si el Señor lo permite, regresamos la segunda semana de enero. No vamos a regresar la primera semana, sino la segunda semana de enero. Ahorita les doy la fecha. Yo voy a estar 10 días descansando. El descanso es bíblico. Voy a estar junto con mi esposa, con mis hijos, con mis amados suegros, compartiendo con ellos una cena, un abrazo, un paseo, porque realmente es bíblico. Y le doy gracias a Dios por eso. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por este año que está culminando. Gracias por la provisión que nos has dado, Dios. Gracias por la palabra de Dios que nos has permitido tener en este lugar. Te pedimos que en el 2026, Señor, tú nos continúes permitiendo traer este tipo de mensajes. Pon gracia, favor, de nuevo en el hermano Gilbert, en mi persona, en las personas que el Señor permita que prediquen en este lugar, que prediquemos tu palabra, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de Rosy y de su esposo, Señor, que tú los continúes fortaleciendo ante la pérdida de su señora madre, Dios. Que ellos se puedan refugiar en ti, Padre precioso, y que los hermanos que tienen necesidad, tal vez una necesidad económica, puedan conocerte a ti, Señor, y saber que tú eres el proveedor. Te pedimos que tú proveas la alacena de mis hermanos, de los necesitados, y que podamos compartir el pan con los que no tienen, Señor. Gracias te doy en esta mañana, gracias por mi vida, gracias por mi amada esposa, gracias por mis 2 hijos. Guárdanos, continúanos bendiciendo, Señor. Gracias por Andrés, por Natalia, por la señora Araminta, por Mireya, por Carlos, por cada uno de nosotros, Dios, por la señora Lucila, por Ana, Señor, por sus hijos, por Mafe, Señor, por la señora Ana, por Gilbert, por su esposita, por sus amados hijos, y aún por los hermanos que no han regresado, Dios. Te damos gracias en esta mañana. Guárdanos. Permítenos perseverar en tu camino, en tu voluntad, Dios. No permitas que el mundo nos jale, Señor, sino que sea tu palabra la que nos sostenga, Dios. Te lo pedimos en esta mañana de una manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.